estar nuevamente esta noche con ustedes, amigos televidentes, en este segundo programa de Focos y segundo segmento de Zoom. Hoy vamos a desarrollar el tema de los jóvenes empresarios en un país en crisis. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Diego de Sola, empresario y emprendedor social, director ejecutivo del Grupo de Sola, hasta hace poco director ejecutivo de Inversiones Bolívar, que es de desarrollo comercial, viviendas, hoteles y modernos edificios de apartamentos. Diego tiene una larga trayectoria empresarial, pero también social, y es un gusto tenerte esta noche con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Pues tal vez para hacer una gran síntesis de una vida muy intensa que has tenido, ¿cómo se resume una vida de 44 años en 5 minutos? A ver, en 5 minutos. Bueno, nací acá en San Salvador. A los 5 años salimos con mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas. Salimos en la época del conflicto, como muchos salvadoreños, y salimos, estuvimos en Guatemala, estuvimos en Estados Unidos. Digamos que una forma de resumir la época de bachillerato fue 5 escuelas diferentes antes de la graduación y una brincadera tremenda, ¿verdad? Ahí de hecho fue que descubrí y hasta ahorita me encanta todo el tema de psicólogos y de coaches porque me ponían a hablar con todo tipo de gente asumiendo que las transiciones eran algo difíciles, pero pasaba de un lugar a otro. Me terminé graduando en Estados Unidos, salí para universidad. En universidad yo siempre creí que mi plan era entrar en el sector productivo. Yo siempre creí que mi pila era empresario y trabajaba pues todos los veranos de secundaria. Algunas veces tenía el gusto de volver a El Salvador a trabajar, otras veces trabajaba allá. Y terminé pues en una universidad en Nueva York estudiando mercadeo. En esa universidad estudié mercadeo de alimentos, me enfoqué bastante en el tema de negocios. Y así fui caminando, haciendo también trabajos en los veranos. Me tocó repartir café listo en todo el territorio salvadoreño, me tocó trabajar de aprendiz en un banco en Nueva York, y así pues sucesivamente fueron caminando. Luego de universidad, pues que ya mi vida había sido una especie de cambio tras cambio tras cambio. No voy a decir que fue difícil en el sentido que tuve una familia muy sana, tuve oportunidad de ver muchas cosas, pero sí era un cambio tras otro, tras otro, tras otro. Y por supuesto eso a uno lo flexibiliza en cierto sentido, ¿verdad? Ahora viendo hacia atrás. Terminando universidad, yo nunca dudé que mi plan era volver a El Salvador. No puedo decir específicamente por qué, no sé si me lo inculcaron mis papás, la familia en general, pero siempre dije yo aquí voy a terminar. Entonces regresé la primera vez y fui a buscar trabajo a un negocio pues que nosotros tenemos la dicha de tener un negocio familiar aquí en El Salvador. Regresé al negocio y me fui a entrevistar y me dijeron no puedes trabajar aquí. Yo asustado, ¿cómo que no? Y dije, bueno, no, mira, tú tenés que irte a un lugar en donde le sea muy fácil despedirte. Y aunque me costó un poquito de trabajo a los 22 años comprenderlo, ahora realmente lo agradezco muchísimo y tuve así la dicha de trabajar en TACA. Trabajé en TACA vendiendo Centroamérica a suramericanos y a europeos. Me tocaba hacer seminarios, yo era muy, muy tímido, y ahora me vas a tener que interrumpir un par de veces porque estoy, digamos que compensando por 25 años de timidez del otro lado. Entonces me tocó ir a vender Centroamérica, que fue una experiencia maravillosa. Me tocó conocer mi región. Me siento, yo soy guanaco, pero me siento profundamente regional. Habiendo vivido afuera, creo que nos pasa a muchos. Centroamericano. Sí, efectivamente. O sea, me siento como parte de Centroamérica. Entonces, bueno, trabajé en TACA. En un momento dado, mi plan era, bueno, necesitaba aprender cómo leer estados financieros. En universidad, pues, me dormí en esas clases y no me fue bien. Entonces, me tocaron 40 entrevistas en distintos bancos hasta que un banquero me tuvo piedad y me contrataron. Terminé trabajando, estructurando deuda para gobiernos, para países, para empresas. Entonces estructuramos deuda, la vendimos. En esa época también conocí a mi esposa, que también es guanaca.
y tuve la fortuna pues de conquistarla de alguna manera y convencerla que se case conmigo. Nos quedamos en Nueva York viviendo, saqué maestría en finanzas, saliendo de maestría pues ya habiendo trabajado en TACA, habiendo trabajado en Citibank y teniendo un poco de fogueo pues por lo menos ya convencí a mis parientes algunos y los ejecutivos en nuestro grupo que me contraten. Ya con mi primer hijo en brazos, Diego Javier, regresamos a El Salvador ya de fijo, 2001 hasta ahorita que estamos en 2017. O sea que básicamente, Diego, estuviste, por decirlo así, desde los 5 años hasta los 25 años que te viniste ya del todo. Más o menos, sí. Aproximadamente unos 20 años donde ganaste experiencia en mercadeo, finanzas, negocios internacionales en Centroamérica, Nueva York y Latinoamérica. Y como que esta experiencia pues fue muy importante para lidiar con muchas cosas que tenías que enfrentar ya en El Salvador. Vamos a hablar de tu experiencia como empresario en estos años. Algunos pueden pensar que impulsar empresas es fácil, aún más si son relativamente grandes y bien establecidas, como es el caso del grupo familiar del que formas parte. Sí, mira, hay momentos que es fácil, pero yo me atrevería a decir que hay momentos que es fácil en cualquier negocio, pequeño, mediano, grande, y efectivamente nosotros llevamos un montón de tiempo en distintos negocios, en algunos ha sido relativamente más fácil que otros, pero definitivamente, digamos, no es fácil. Pues. Yo llegando acá, mi primer trabajo acá fue como financiero en una beneficiadora exportadora de café. En el 2001, pues algunos recordarán que tuvimos una crisis de precios sin precedente, llegó el café a $42, de hecho hasta la fecha nunca ha vuelto a esos niveles, y yo tenía clientes tirándome liquidaciones en la cara, diciéndome que no era posible que me estén liquidando a este precio, y digamos que fueron momentos de mucho trabajo, mucho cabildeo con los bancos, poco sueño, y pensando si en el siguiente día vamos a parar las patas, pues. Y cada día era una lucha con el cash flow y cómo hacer a quién le podemos pagar, a quién todavía no le podemos pagar. Entonces, fueron días bien difíciles, pero con cierta templanza, con cierta perseverancia del equipo, pues logramos salir adelante. De hecho, de café, ya con mi segundo hijo en brazos, ya H nació y me pasé de quintales a metros cuadrados. ¿Verdad? Este es el cuarto H en la tradición familiar. Tercera. Mi bisabuelo, mi papá y mi chiquitín. Entonces, sí, tercero, sí. Entonces, cuando H aparece, yo me paso de quintales a metros cuadrados, pues paso de beneficiado exportación de café, que estabilizó, gracias a Dios, y ahora la empresa está estable y tenemos a un equipo muy sólido trabajando en la empresa, pues incluyendo a mi primo Juan Francisco. Y yo paso a bienes raíces, a desarrollo inmobiliario. En ese momento sucedió una cosa curiosa, me invitaron a un programa de liderazgo y un programa de liderazgo para Centroamérica, auspiciado por el Aspen Institute, por INCAE, por Fundemás acá. Tuve la enorme dicha que Bobby Murray me habló un día y yo lo había conocido a él, conste, porque entrevisté con él en la época que estaba entrevistando para TACA. Fue una de mis entrevistas de un montón, tuve el gusto de conocerlo y ahí nos hicimos amigos. Entonces me invita a este asunto, yo iba un poquito escéptico, pero es una cosa de 4 seminarios que lo hacen a uno realmente reflexionar sobre el por qué uno hace las cosas que hace y qué es importante realmente para uno, no solo lo que uno hereda de todos. Cuando nacemos en un contexto, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos un contexto en general que nos lleva de alguna manera a ver la vida de cierta forma, ¿no? Este programa a mí me dio, y tuve la gran suerte de tener este asunto que me dio la oportunidad de revalidar y de cuestionar realmente por qué veo yo las cosas como las veo y modificar varias cosas. Entonces entro a Bolívar con una mentalidad muy diferente en el sentido de ¿y por qué tienen que ser las cosas así? ¿Por qué tiene que ser el esquema organizativo jerárquico como es? ¿Por qué? Entonces, esos porqués empezaron a abrir un capítulo totalmente nuevo en cómo yo veo las cosas, por lo menos, y cómo experimento el tema de gerencia. Entonces, entro en Bolívar, empezamos a hacer todo tipo de locuras, impulsamos una fuerte democracia corporativa en donde
ya no hay horarios de trabajo, no hay código de vestimenta, no hay, o sea, una serie de cosas que son simbólicas, pero lo que tratamos de hacer es distribuir la responsabilidad. Mi filosofía fue, cuando yo llegué, yo era parte de la familia. Me contratan de gerente general además, sin saber nada de desarrollo inmobiliario. Entonces, cualquiera diría, ay, qué chivo, ¿verdad? Me dan el trabajo porque soy parte de la familia. Y sí, tiene algo de chivo, pero cuando uno llega y se da cuenta que tiene bien poca credibilidad, más que el currículum que trae, que pues valdrá para unos y no para otros, ahí lo que uno no le toca más que bajar la cabeza y decir, bueno, señores, aquí estoy para apoyar y ganarse al equipo, pues. Y gracias a Dios, pues el equipo respondió muy bien, además de ser grandes amigos con mi equipo de trabajo a la fecha. Cambiamos muchos mitos organizativos de cómo los negocios deben hacerse y por qué. Y todo a base de preguntas, ¿y por qué no? Pues, ¿y por qué no? Y seguimos en esas, y eso nos llevó a innovar un montón en productos. Hicimos varios edificios de apartamentos cuando nos decían que nadie iba a comprar edificios de apartamentos. Bueno, y en el 2008, pues que el mundo peló cables, ¿verdad? Como decimos elocuentemente aquí, y nos quedamos sin financiamiento para hipotecas, nos quedamos en una situación muy dramática, nos tocó detener un proyecto enorme, tener que ir a negociar con los bancos, con los clientes, con los proveedores, con todo el mundo, uno a uno, con nuestros socios, accionistas. Fue una crisis muy profunda nuevamente, mucho trabajo, poco sueño. ¿Cómo salimos de esta, verdad? Y manteniendo una brújula más o menos certera, dijimos, bueno, nos toca más que decir la verdad, hacer lo correcto y ver a largo plazo, porque ni modo, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí, en esa época, pues Bolívar fue fenomenal, fue trágico, y gracias al esfuerzo del equipo realmente ya estamos otra vez en un camino bueno. Estamos haciendo proyectos chivos, estamos haciendo edificios todavía. Santa Rosa, pues, que es un proyecto nuestro, nos llena de orgullo y agradecimiento. Entonces, en esa estuvimos. A la misma vez, me interrumpe si estoy mucha palabrería, sí. Pero básicamente Bolívar se recuperó y en ese ínterim también, gracias a este proyecto de liderazgo, yo pude emprender un proyecto pequeño de voluntariado. Y la pregunta que nos hacían en la iniciativa de liderazgo era, ¿qué puedes hacer tú para impulsar a la sociedad sobre un riel hacia tu versión ideal de la sociedad, digamos? ¿Cómo quisieras tú que fuera la sociedad? Y mi respuesta a esa pregunta contundente es: yo quisiera una sociedad en donde predomina la confianza. Para mí eso se ha vuelto un tema fundamental y lamento mucho la carencia de esa confianza que estamos viviendo ahorita, porque a final de cuentas, si vamos a colaborar, necesitamos confiar, porque si no, es muy difícil colaborar y además que es muy caro. Pero estás hablando, Diego, en primer lugar, de la confianza al interior misma de la empresa. Estás hablando a la confianza con proveedores, estás hablando confianza con los bancos, estás hablando, para comenzar, es decir, porque a veces solo se entiende el tema de la confianza o el clima de inversiones respecto al gobierno. Sino que estás hablando de un concepto de confianza más amplio. Definitivamente, pero y no solo adentro de la... Vaya, muchas sociedades que uno ve avanzadas en el mundo, está algo tan básico como que si uno deja un lapicero en algún lado, ahí va a seguir por lo menos un buen rato, ¿verdad? Entonces, esa noción de que yo voy a confiar, sin conocerte, yo voy a confiar en ti primero, hasta que me demuestres lo contrario, es algo que nos hace falta acá y que no tenemos por qué no desarrollarlo. Entonces lo hicimos hacia adentro de Bolívar, y eso en lo que redunda es, si nosotros logramos un ambiente de confianza, también ahí hay un ambiente de corresponsabilidad. O sea, tú confías en mí, yo me siento responsable hacia ti para honrar esa confianza, para no defraudarte. Entonces, sí, es a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel social, por supuesto con el gobierno, pero sí es, como tú dices, es un tema amplio. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer algo con respecto a una causa tan amplia? Entonces dije, bueno, el voluntariado sería una forma chiva de empezar de empezar a generar ambientes en donde se encuentran personas que normalmente no se encontrarían. Entonces, y en ese ambiente en donde estamos sirviendo a un tercero,
es increíble, para la confianza nace. Entonces, no te estoy diciendo que nos vamos a hacer mejores amigos porque hicimos una jornada de voluntarios juntos, pero sí un pequeñito paradigma en mi cabeza. Si yo tenía un paradigma tuyo por tu ideología, por tu religión, por tu género, por tu afiliación partidaria, por lo que tú querrás, por nivel socioeconómico, ahí te das cuenta, cuando hay proximidad y hay servicio, es innegable la humanidad de la otra persona. Pues si somos dos guanacos aquí trabajando para ayudarle a estos bichos que merecen un baño digno. Entonces empezó así una iniciativa de voluntariado, se llamaba Voluntad, y francamente yo no pude hacer que esa cosa crezca. Entonces tuve la enorme suerte. Pero antes suerte. de eso, entiendo que decidieron impulsar, dar como voluntariado un día de la empresa al mes. Sí, bueno, de hecho. Y sí. fueron al encuentro entonces de determinados proyectos sociales. Sí, o sea, la idea así empezó. De hecho, ese fue mi proyecto Voluntad dentro de Bolívar. Dijimos, bueno, porque fíjate que fue también por un colega que se llama Jeremías. Jeremías un día llegó con nosotros y nos pidió cita al comité, porque habíamos dado esta apertura para que cualquiera pueda venir al comité y sentarse con nosotros. Y nos confesó que él tenía VIH y que le habían hablado para pedir que dé seminarios en el Seguro Social, por un caso de éxito, porque estaba tomando sus medicinas y estaba estable. Entonces, cuando nos dijo eso, lo primero que nos dijo, primero quiero saber si me van a despedir por tener VIH, y dos, si no me despiden, ¿será posible que me den tiempo libre para dar estos seminarios? Entonces nos volteamos a ver todos casi que con una lágrima en el ojo y digo, ¿cómo que te vamos a despedir? ¿Estás loco? Bueno, el primer seminario que vas a dar va a ser aquí adentro de la empresa, porque mucha gente efectivamente no sabemos de qué se trata esto. Entonces sale Jeremías y de ahí dijimos, bueno, ¿sabes qué? A Jeremías le vamos a dar un día al mes para ir a hacer esta labor de él que es tan importante, y si nosotros podemos ser parte de eso, pues hombre, maravilloso. Y entonces, ¿y qué quiere decir un día al mes? De cualquier ser humano, sea el mero men o alguien que tal vez tiene un trabajo menos sofisticado. Es una cosa que se repone con ánimo y se repone, es una cosa bien dignifica, digamos, ¿verdad? Y este es precisamente la génesis del gran proyecto Glasswing, que se inició en El Salvador, pero que ahora está ya en Centroamérica, el Caribe, hasta con oficinas en Nueva York. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de este corte comercial. Estamos conversando con Diego de Sola, empresario y emprendedor social. Después de haber hecho un recorrido de su vida, de su experiencia como empresario, hablamos de cómo se introdujo al tema del voluntariado social, comenzando en su propia empresa, para luego ahora abordar cómo fue la génesis precisamente de este proyecto maravilloso que se llama Glasswing, que es una mariposa con alas transparentes originaria de Centroamérica. Cuéntanos, Diego. Bueno, empezamos en Bolívar y ahí por el 2007 yo estaba con la pila de cómo podemos hacer para promover la confianza, y ese era un proyecto que yo estaba convencido que tenía que emprender, y un proyecto que ojalá pudiera crecer. Entonces, por unos años en Bolívar, 2004, 2005, empezamos trabajando con un orfanato en donde nosotros podíamos, los ingenieros, arquitectos y nosotros como administradores, trabajar horas de voluntariado alrededor del orfanato, y descubrimos cosas maravillosas. Descubrimos el poder del voluntariado para nivelar jerarquías que típicamente en nuestros medios son tan rígidas, ¿verdad? En las empresas, y eso nos ayudó como a aflojar eso. Por otro lado, trabajo en equipo, desarrollo de liderazgo, y digo, mira, todos estos beneficios tan increíbles, y tiene el beneficio de que cuando nosotros vamos e interactuamos con personas de la comunidad alrededor del orfanato, todos nos descubrimos uno con otro, y es un ejercicio espectacular. Y entonces dije, bueno, esto tiene que crecer, y a final de cuentas, ahí por el 2006,
yo ya estaba frustrado porque no lográbamos crecer fuera de la empresa. Yo sabía que teníamos algo bueno y tuve la dicha, que como dicen, todo pasa por algo. Mi hermana Celina con su esposo Ken llegan de una carrera ilustre en tema de trabajo social alrededor del mundo, ¿verdad? En Indonesia, y en Afganistán, y en Liberia, y unas cosas tremendas. Y les hablé, nomás llegaron a El Salvador, les dije, mira, yo aquí no sé qué estoy haciendo, lo que te puedo decir es que tenemos algo chivo, con potencial. Yo puedo ayudar a movilizar al sector privado, pero ¿cómo hacemos? Entonces llegan ellos dos y dicen, bueno, mira, aquí tenemos un proyecto chivísimo, montémonos. Se montaron del todo, o sea, dejaron sus trabajos y decidimos emprender esto. Entonces arrancó Glasswing, es una mariposa, como decías, espejito se llama, y la mariposa es un símbolo de transformación, ¿verdad? Como sabemos, es un símbolo de cambio, es un símbolo, podríamos decir, de superación. Entonces, lo que nosotros buscamos en el voluntariado es ser agentes de transformación. O sea, nosotros estamos, como muchas organizaciones muy buenas, atacando las causas como raíz de la pobreza, pero realmente lo que estamos haciendo es potenciando al joven. Entonces, ese joven es el que está en la pupa saliendo a la mariposa, y nuestro trabajo es convocar a distintos agentes, ya sea individuos, corporaciones, empresas pequeñas, medianas, grandes, gobiernos locales, autónomas, todos estos, y comunidades, y todos en un ambiente de solidaridad, no de lástima, no de la escuelita. O sea, nosotros no tratamos con escuelitas, nosotros tratamos escuelas, es un ambiente desde su ADN fundamentado en dignidad y en un sentido de que si podemos hacerlo, debemos hacerlo, y es conveniente para todos nosotros. Y eso es, para mí el tema es generar confianza. A mí me encanta la idea de que vamos a reunirnos todas estas personas que no hubiéramos tenido oportunidad de conocernos, y nos conocemos en este ambiente que transforma las vidas de otros, y por supuesto la primera vida transformada es la mía. Entonces todos entramos en esto, entonces estamos empresas, gobierno, comunidad, en todos los proyectos que tenemos. Entonces así nace, de hecho, a la par de mi tercer hijo, Alejandro. Surgió en El Salvador, se extendió a Centroamérica, está en el Caribe y ahora es una reconocida ONG social internacional, además con una oficina en Nueva York para captar recursos, movilizar recursos. Es muy importante esto, es una experiencia que no se conoce mucho en El Salvador. Yo sé, he leído un poco, pero creo que el gran público no lo conoce. Y por eso me parece importante que esta iniciativa que nació, como nos contaste, esté llegando tan lejos. Tal vez en algún momento podamos hacer un programa especial sobre Glasswing, invitando a Celina y a Ken, que entiendo que fueron los que lo desarrollaron. Definitivamente. Pero esto me lleva a un tema fundamental. Me parece que esta iniciativa de emprendedurismo social puede ser vista o puede ser percibida como que está entre dos corrientes al menos. Por un lado, aquellos que dicen, mire, el Estado, y ya no dijéramos estados que no son muy eficientes y que están emproblemados, ¿por qué vamos a dejarle toda la responsabilidad cuando además hacen las cosas a veces más caras? Y habría una concepción que quiere sustituir las responsabilidades sociales del Estado por este emprendedurismo social impulsado por la empresa privada. Y por el otro lado está precisamente las concepciones de las que vamos a hablar, que conciben que el verdadero compromiso social de un empresario es con maximizar el lucro. Háblame de lo primero. A ver, nosotros cuando hicimos el estudio y en el tema de trabajo social, yo soy empresario de formación, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé por este camino de tratar de hacer algo de una ONG, pues, o sea, una cosa de voluntariado sin fines de lucro, pareciera difícil creerlo, pero para algunos, pero es bien difícil.
O sea, es igualmente difícil que manejar una empresa o más en algunos casos. Si no hubiera sido por el conocimiento y el empeño de Celina Ken y de ahora de los 280 personas que trabajan en Glasswing a nivel regional, esto sería un sueño con una manifestación chiquitita dentro de Inversiones Bolívar. Entonces, esta cosa es difícil. Ahora, cuando nosotros hicimos el estudio de qué queríamos hacer y en dónde queríamos influir, nos dimos cuenta bueno, no nos dimos cuenta, sino que hicimos números y bueno, más del 85% de nuestra juventud está en el sistema de educación pública. Nosotros queremos poder llegarles a ellos y nosotros no queremos ir a buscar carencias, queremos ir a buscar potencial, queremos ir a buscar personas listas para tomar responsabilidad, asumir responsabilidad y hacer algo al respecto en un ambiente de colaboración. Entonces, nosotros, lejos de suplantar lo que hace el Estado, nosotros estamos apoyando al Estado, porque sentimos que es algo que podemos hacer y nuevamente si lo podemos hacer, ¿por qué no hacerlo? Y el tema, y también Glasswing sí vale la aclaración, que no es una organización impulsada por empresarios. Glasswing es una organización presidida por un empresario, pero es manejada y tenemos en la directiva personas que no son empresarios y no nos debemos a ninguna empresa. Y eso fue una cosa bien importante cuando arrancamos, porque incluso yo le decía a mi hermana, mira, yo tengo oficina, te ofrezco oficina para sentarnos ahí al principio de gratis. No, esta tiene que ser una organización que no vaya a intimidar a nadie, de que no tenga este aura, y no es porque no estemos orgullosos de lo que hace el sector productivo, y eso a lo mejor podemos platicar, porque eso sí es algo que realmente me mueve mucho. En el caso de Glasswing, esta es una organización social que nos debemos a los voluntarios y a los beneficiarios. Nosotros nos impulsamos a base, y hay que reconocerlo, de fondos que vienen de la empresa privada, de multilaterales como AID. Entonces somos una especie de bisagra, digamos. O sea, nuestra labor es casi que ser como un zipper, que vamos como haciendo el zip de la sociedad. Pero bueno, me parece interesante. Ahora veamos en la otra perspectiva. Hay unas declaraciones tuyas, creo que fue una entrevista en Expansión del Diario de Hoy el 14 de julio del 2015, donde cito: el lucro es totalmente legítimo cuando se obtiene de forma responsable, pero no puede ser el objetivo principal de una empresa. La finalidad última de una institución privada o pública debe ser el bienestar. Este cambio de paradigma, pasar del lucro al bienestar, es fundamental para encarrilar al país en la ruta de desarrollo. El concepto de bienestar, el fin de una empresa sostenible debe ser el bienestar, dijiste. Sin embargo, esta apreciación entra en, por lo menos parcialmente, en contradicción, si no profundamente, en la filosofía de uno de los economistas más destacados de la segunda mitad del siglo XX y que de hecho revivió, dijéramos, el liberalismo o el neoliberalismo. Estamos hablando de Milton Friedman, ¿verdad? De la escuela monetarista, de una concepción neoclásica, donde habló y afirmó en un documento muy importante que se llama La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios. ¿Cómo te sitúas tú frente a este pensamiento, ahora que mucha gente no distingue entre un pensamiento progresista del empresariado y un pensamiento, dijéramos, que vea en las responsabilidades sociales y que a todo el mundo le llaman neoliberal sin distingos? Y estoy viendo que te estás diferenciando claramente de esta filosofía liberal a ultranza. Sí, esa entrevista me ganó un montón de crítica en Facebook y en otras cosas que me decían, ¿y vos acaso no has leído a Friedman que ya este argumento ya cerró, pues? O sea, ya la responsabilidad social de la empresa es ganar dinero, me decían, ¿verdad? Entonces, mira, yo creo que todo ser humano es interesado, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos en buen guanaco, decimos el interesado, y típicamente eso tiene una connotación negativa, ¿verdad? Es que es interesado, quiere ser amigo tuyo porque le interesa algo. Yo lo que propondría y lo que estoy proponiendo ahí, y me mantengo, es lo que necesitamos es buscar un interés, pero es
hay que ser interesado, pero es un interés propiamente entendido. O sea, ¿y qué quiere decir eso? Si una empresa, yo tengo un problema con la semántica, con las palabras que dicen, yo soy una organización con fines de lucro. Y ahí para. A ver, tú sos mi cliente. ¿Qué quiere decir para ti mi lucro? Precio para arriba. Tú sos mi proveedor. ¿Qué quiere decir para ti mi lucro? Te voy a pagar menos. Tú sos el medio ambiente, si querés. ¿Qué quiere decir para mí mi lucro si yo no soy responsable? Pues hombre, problemas, pues. Entonces, y así sucesivamente. Tú sos un colaborador. ¿Qué quiere decir para ti mi lucro? Y entonces ahí es en donde siento que nos agarramos y nos calcificamos en un argumento que realmente deslegitima la labor productiva. Entonces, la razón por la cual yo me voy por el lado del interés propio, propiamente entendido, o sea, el bienestar, en vez del lucro como fin único. Porque ¿qué quiere decir un bienestar? Tú sos mi accionista. Claro que vas a querer lucro. Si no hay lucro, no hay empresa. No sobrevive, pues técnicamente no sobrevive. Nadie me daría dinero para emprender. Y no puedes invertir más, no puedes crear más empleos, no puedes pagar más, generar más salarios, generar más impuestos. El sector productivo es único. Es así. O sea, no hay otro, pues. Y el sector productivo, pero yo, digamos que yo quisiera que vayamos platicando hacia un sector productivo cuyos intereses, digamos, sean amplios. Y te voy a decir, yo no creo que esto sea la excepción. Yo creo que hay muchas empresas que lo ven así. A lo mejor no se dice, pero esa idea de cambiar de lucro a bienestar quiere decir que el bienestar para un cliente, ¿qué es? Bueno, el mejor producto por el mejor precio. Entonces, ¿qué sucede? Si yo solo me enfoco en mi lucro y digamos que lo vamos a hacer caricaturesco, solo me importa mi lucro, punto. Mira, yo no voy a durar mucho tiempo, voy a existir un ratito más. Si yo quiero seguir haciendo negocios, yo necesito contemplar el bienestar de todas aquellas personas que me permiten existir. Y disculpen, pero las personas que me permiten existir no solo son mis accionistas. Entonces yo ahí tengo un conflicto fundamental. Ahora, algunos podrán argumentar que no estamos en desacuerdo con Friedman. Máximo, que el tipo es mucho más inteligente que yo, o sea que no me conviene. Pero digamos que el tipo dice, yo quiero que las empresas se enfoquen en su utilidad. Está bien, está bueno. Pero si querés utilidad a largo plazo, no te queda de otra más que enfocarte en todos tus públicos y su bienestar. Y esto es el tema de la sostenibilidad, pues por sí, supuesto, en su conjunto. Tenemos un minuto para cerrar tu visión capsulada del país, de la situación actual, de las perspectivas. Pues hombre, Alberto, mira, hoy hemos hablado un montón de la confianza. Digamos que en lo poco que tengo de recorrido, creo que más que mercadeo, finanzas, cosas que uno va aprendiendo, la empatía, la templanza, el optimismo, son cosas que tenemos que recuperar y tenemos que sentarnos a discutir las futuras generaciones sobre el futuro de este país. Porque ahorita estamos enquistados en una desconfianza que no permite diálogos. El diálogo que hay ahorita no es diálogo, es intercambio de monólogos. Tenemos que abrirnos a dialogar, pero para eso tenemos que empezar a confiar. Entonces, los dos lados ahorita que hay, pero no solo los dos lados, metámonos todos y empecemos un diálogo, porque si no, este país es un solo barco. Cuando se hunda, todos nos ahogamos. Y esto lo que nos conviene ahorita es tomar armas en el asunto y construir confianza. Si nos volvemos cada uno de nosotros en constructores de confianza, este país tiene un futuro impresionantemente lindo. Diego, ha sido un gusto tenerte en este Muchas programa. gracias por la invitación. Muchas gracias, un saludo a la audiencia y hasta el próximo domingo. Buenísimo. Gracias, Alberto.